porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa fue la declaración de Jesús y nosotros creemos en esa declaración. Por eso, todos los días nos encontramos buscando ser reavivados por su palabra. Hoy leemos y meditamos sobre el capítulo 16 del Evangelio según San Mateo. Lo hacemos con un espíritu de oración. Señor, cerramos nuestros ojos y abrimos nuestra mente y corazón para pedirte que nos conduzcas en el estudio de tu palabra. Todo te pido y agradezco en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 16 de San Mateo comienza con el pedido de una señal. Los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús para ponerlo a prueba, le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Entonces Jesús dijo: al atardecer ustedes dicen que hará buen tiempo porque el cielo está rojizo, y por la mañana que habrá tempestad porque el cielo está nublado y amenazante. Ustedes saben discernir el aspecto del tiempo, del clima, del cielo, pero no las señales de los tiempos. Es que esta generación malvada y adúltera busca una señal milagrosa, pero no se les dará más señal que la de Jonás. Entonces Jesús los dejó y se fue. Pedían una señal, querían tener una señal, pero era una excusa para no creer, porque ya habían tenido las señales que evidenciaban los tiempos y el cumplimiento de las profecías, y tampoco estaban creyendo. El versículo 5 dice que cruzaron el lago y a los discípulos se les había olvidado llevar pan. Tengan cuidado, les advirtió Jesús. Eviten la levadura de los fariseos y de los saduceos. Los discípulos dicen: ¿esto es porque nos olvidamos de traer pan? Y al darse cuenta, Jesús les recriminó: hombres de poca fe, ¿por qué están hablando de que no tienen pan? ¿Todavía no entienden? ¿No recuerdan los 5 panes que alcanzaron para los 5,000 y el número de canastas que sobró? ¿Ni los 7 panes para los 4,000 y el número de canastas llenas que recogieron después de alimentarse? ¿Cómo es que no entienden que no hablaba yo del pan, sino de tener cuidado de la levadura de los fariseos y saduceos? Entonces comprendieron que no les decía que se cuidaran de la levadura del pan, sino de las enseñanzas de los fariseos y de los saduceos, de la crítica, de la burla, de la opinión propia, del desestimar el concepto divino. Tengan cuidado de la soberbia, tengan cuidado de dejar a un lado el mensaje de Dios. Tengan cuidado en considerarse la última palabra, tengan cuidado en burlar, en criticar, en rechazar lo que viene de Dios. Desde versículo 13 en adelante nos encontramos con la confesión de Pedro. Llegaron a la región de Cesarea de Filipo y Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Versículo 14, unos dicen: Señor, que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, Jeremías, u otro de los profetas. Versículo 15, ¿y ustedes? ¿Quién creen que yo soy? Y Pedro, el impetuoso que siempre era temperamental en sus movimientos, en sus expresiones, fue el primero en responder y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro, versículo 16. Y Jesús le contestó en el versículo 17, dichoso, bienaventurado, feliz, ¿por qué eres Pedro? Porque esta revelación que estás diciendo no te la dio ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Cuando Pedro dice,
tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente, estaba admitiendo y reconociendo la autoridad divina de Dios. Por eso Jesús le dice, esto no se te ocurrió a ti, no te lo contó ningún mortal, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y ya que Pedro habló de Jesús, ahora Jesús va a hablar de Pedro. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Pedro fue un gran discípulo y un gran apóstol del Señor. Pero en la Biblia, la iglesia del Señor no está edificada sobre Pedro, sino sobre la roca. En el original, la palabra Pedro y la palabra roca son diferentes. Una es Petros y la otra es Petra. Una es una piedra chiquita, como era Pedro, y otro es una roca inamovible, como es Jesús. Porque la Biblia reiteradamente habla de Cristo, del Hijo de Dios, como la roca. Será por eso que el apóstol dice en Hechos que en ningún otro hay salvación. Será por eso mismo que los apóstoles reiteran más de una vez que Jesús es la piedra fundamental del edificio. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Nadie va a poder con mi iglesia. Y te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. A Pedro, como a los otros apóstoles, como a cada creyente, cuando vivimos la misión encomendada por Dios, lo que hacemos en la tierra es refrendado y registrado en el cielo. Después le ordenó a los discípulos que no dijeran a nadie que Él era el Cristo. Y de versículo 21 hasta el final aparece la predicción de su muerte. Empezó a decir que iba a ir a Jerusalén, que iba a sufrir a mano de los ancianos, de los sacerdotes, de los jefes, de los maestros de la ley, que era necesario que lo mataran, que al tercer día iba a resucitar. Y Pedro, el que hace un momento había sido instrumento del Espíritu Santo para revelar que era el Hijo de Dios y aceptar su autoridad, ahora cuando escucha que Jesús anuncia que se va a morir, pero dice, no, Señor, no te mueras, que esto nunca suceda. Y Jesús tuvo que decirle a Pedro las duras palabras del versículo 23. Aléjate de mí, Satanás, ¿quieres hacerme tropezar? ¿No piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres? Ese mismo que había sido instrumento de Dios, ahora era instrumento del enemigo. Ese mismo a quien Jesús había elogiado porque reveló algo que se lo reveló el Espíritu de Dios, ahora Jesús condena porque está siendo usado por el enemigo pensando humanamente. Jesús tenía que morir, no podía evitar la cruz. Si Él no moría, no había salvación. De manera que esa declaración era para hacerlo tropezar en el objetivo de su misión. Después le dijo a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirme. Porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierde su vida por mi causa la encontrará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si perdemos la vida? El Hijo del Hombre ha de venir en la gloria con los ángeles, recompensará a cada persona según lo que haya hecho. Les aseguro que algunos de los aquí presentes no sufrirán la muerte sin antes haber visto al Hijo del Hombre llegar en su reino. Declaraciones maravillosas, la autoridad de Dios, las señales que son dadas y algunos no la creen, piden señales solo para tener excusa. La confesión de Pedro, la confesión de Jesús, el anuncio de su muerte, pagando por la culpa de nuestros pecados.
Estudiar los evangelios es maravilloso. Y nuestro tiempo no alcanza para detenernos. Podríamos quedar todo el día hablando de este capítulo. Disfrute, continúe leyendo este capítulo. Disfrute de un Jesús que es la roca inamovible sobre la cual usted puede fundamentar su vida. Disfrute de un Jesús que murió y anunció que moriría para que pudiéramos vivir y ser salvos. Agradezcamos a Dios el amor inconmensurable de Él para con todos nosotros. Padre nuestro, muchas gracias por el ministerio de Jesús, por su vida, por su cariño, por su firmeza, por su autoridad. Gracias porque Él es la roca firme, inamovible, sobre la que podemos fundamentar nuestra vida. Lo hacemos con gratitud y con necesidad. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, es una carta donde nuestro Creador expresa su amor hacia la humanidad. Es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos por varias personas, todas ellas inspiradas por Dios. Primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar la Biblia cristiana. Está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. En la Biblia se desarrolla la historia de la salvación de Dios al hombre. En toda ella hay una línea conectora que une todo, Jesucristo. Es el personaje principal de la Biblia y el cual trae la revelación definitiva de Dios. Es considerada también el manual de nuestro fabricante. Es vital tener este ejemplar en casa y descubrir su valioso mensaje. Busca también en tu App Store o Play Store y encontrarás varias opciones. No olvides descargar también el aplicativo Reavivados por su palabra y sigue la secuencia de su lectura. La Biblia es la palabra de Dios. Muchas gracias por su compañía. Si usted necesita algún material adicional que complementa el estudio de hoy, estamos a disposición. Respetamos todas las ideas, pero también nos gusta compartir el contenido de la palabra de Dios tal como está. Dios bendiga a cada uno. Un abrazo y hasta mañana, si Dios quiere.